Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 15, del versículo 1 en adelante. Vamos a hablar o vamos a leer una parábola muy conocida, muy trillada. Pero qué linda es la palabra del Señor, que a pesar de tal vez que por años conocemos un versículo o una parábola o una historia bíblica, es tan hermosa la palabra del Señor cuando nos revela perlas, cuando nos revela cosas que todavía no vimos en palabras, en versículos, como te decía, que tal vez hace tiempo que ya lo sabemos y algunos de memoria. Dios tiene una palabra fresca para ti, para mí en esta noche. ¿Encontraron Juan 15? La parábola de la vid verdadera, y dice así, Juan capítulo 15, del versículo 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve mucho más fruto. Ya vosotros estáis limpiados por la palabra que os he hablado. Decí conmigo, permaneced. Decilo de vuelta, permanecer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva a algún frutito. Este lleva a algunos frutos, pocos frutos o dice muchos frutos. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada, ¿qué dice ahí en tu Biblia? Nada podemos hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras. Pedid todo lo que quieras y os será. En esto es glorificado mi Padre. En esto glorificamos a Dios. ¿En qué llevemos? ¿En qué glorificamos a Dios? ¿En qué Dios se ve glorificado? ¿En qué llevemos? Decirlo de vuelta. Mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Tengo que hacer una introducción en este momento a través de un personaje. Y elegí a Pedro. Y de la misma manera que el apóstol Pedro, en sus comienzos, cuando el Señor lo llama, después de aquella pesca milagrosa, donde Pedro reconoce que Cristo era el Señor, era el Maestro, vemos que Pedro empieza a seguir a Jesús y se transforma luego en uno de sus discípulos. Y vemos que fue muy conocido Pedro por sus espontáneos comentarios y también por sus hechos. Y muchos de esos hechos y muchos de esos comentarios espontáneos que salían de Pedro en ese comienzo de proceso de la vida de un cristiano, vemos que a veces eran torpes o eran bruscos. Y podemos ver definida en Pedro, decí conmigo una palabra clave para hoy, definida. Cuando Pedro es llamado por Jesús para que le siga a Cristo, dice que dejándolo todo, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Pedro? Seguía a Jesús. Podemos ver una actitud definida en Pedro, firme en Pedro, que siempre, a partir de ese momento que tomó una decisión de seguir a Cristo, siempre estuvo, siempre trató, siempre la actitud era estar junto al Maestro. Y la Biblia lo vemos en los evangelios. Siempre la actitud firme, definida de Pedro, siempre andaba tras Jesús, siempre quería estar con Jesús. En la noche que Jesús fue ¿recuerdan? Descubierto por los soldados, ¿quién fue el primero que quiso impedir que lo agarraran a los soldados?
Pedro. Incluso sacó una espada y le cortó la oreja a un soldado. Y Jesús le dice, no, Pedro, no es así, esto tiene que pasar. Y le sanó la oreja al soldado. También después que se armó ese batahola ahí, cuando apresan a Jesús, ¿están acá conmigo? Los discípulos huyeron porque también lo iban a agarrar. Pero cuando llevaban a Jesús encadenado, preso, los soldados, ¿quién andaba ahí humeando, viendo qué hacían con Jesús? Que entre la multitud incluso le dijeron, vos sos uno de ellos. Que entre la multitud incluso dijeron, no, vos sos uno de ellos, vos hablás como ellos. Y él tuvo que decir barbaridades, mentiras y algunos disparates para que poder librarse de esa situación. Pero estaba ahí, aún después que Jesús, su maestro, fuera atrapado. La actitud definida, firme de Pedro seguía definida. Seguía siendo la misma. Seguir junto al... Cuando también corrió sobre... Cuando Cristo resucita, ¿recuerda? ¿Quién fue el primer hombre que llegó a la tumba? El primero de sus discípulos. El que primero corrió. ¿Quién fue? Pedro. Aún después que Cristo fue crucificado, decí conmigo, la actitud de este Pedro seguía siendo la misma. Aún cuando se tiró del mar para llegar a Jesús, aún cuando caminó sobre las aguas, ¿recuerdan? La actitud de Pedro era llegar a Jesús, estar con Jesús. Hasta puedo compartir con alguien que diga o piense que Pedro no se dirigió, no hizo siempre las cosas debidamente correctas, es verdad, en ese proceso. Pero hay una actitud firme, hay una actitud constante, hay una actitud decidida y puesta en marcha, en hechos en la vida de Pedro, que era seguir a Jesús, estar al lado del Maestro. Hoy yo te quiero hablar de algo tan importante, incluso algo que está pasando en estos momentos en nuestro país, en nuestra nación. Hoy yo te quiero hablar que solo Cristo cambia verdaderamente las vidas. Solo Cristo cambia el corazón de un hombre. Solo Cristo transforma la vida de un hombre o de una mujer. Solo Cristo. Y esos méritos, ese poder transformador está vigente. Si sos un ejemplo actualizado de lo que Dios está haciendo en una iglesia viva, porque Cristo está vivo, porque el Espíritu Santo es real, porque nuestro Dios es real en medio nuestro. Sí, yo soy testigo de ese poder que transforma vidas, que te sacó de la droga, del alcohol, de delincuencia, de situaciones, de un corazón arruinado, y hoy ese reflejo de Cristo vivo se ve en nosotros. Ahora, si queremos tener crecimiento espiritual, yo te vine a una iglesia que va a crecer muchísimo en este tiempo. Yo le vine a hablar hoy de parte de Dios, en una iglesia que Dios necesita que te actives. No escucharon, solo vos, mi amor, pará. Dios necesita que te actives. Dios necesita usarte. Porque nosotros acá en la tierra somos los brazos de Jesús, los pies de Jesús, la boca de Jesús. No escuché ninguna vez, pero eso somos. Si no tuviéramos ese propósito, si no tuviéramos ese cometido, la iglesia de Cristo, tú y yo, no estaríamos acá en la tierra. La iglesia tiene un cometido activo, definido. La iglesia de Cristo, ¿están acá hoy? Tiene un propósito divino de Dios que hay que cumplirlo, que hay que llevarlo a cabo, que no puede parar. Si tenemos que entender esto, aquellos que anhelan tener un crecimiento espiritual, tenemos que buscar por todos los medios, decir conmigo, por todos los medios, estar cerca de Dios, estar en comunión con el Padre, estar en comunión con su palabra, pero también estar en comunión con el líder que Dios te puso a tu lado. Jesús no hizo discípulos después que se transfiguró, después de la cruz, de haber resucitado. No hizo los discípulos, lo hizo antes. Jesús se tomó el tiempo de preparar discípulos mientras Él estaba en carne y hueso.
La autoridad, dice la Biblia, son puestas por Dios. ¿Puestas por quién? A algunos no les convence ni quieren decirlo. ¿Puestas por quién son las autoridades? Ahora necesito hablarte de parte de Dios. Escucha. Solo Dios puede transformar una vida por completo. Solo Dios. Las religiones por las décadas y décadas y siglos no han podido. Los ídolos no han podido. Los políticos no han podido y no van a poder. Pero Cristo sí. Cristo sí, sigue salvando, sanando, restaurando. Ahora, hoy hay elección en nuestro país, ¿verdad? ¿Se votaron? ¿Votaron bien? Ahora, mañana lunes vamos a ver los resultados de qué y cómo fueron estas elecciones. Pero en el corazón de cada uruguayo, en el corazón de ustedes que tienen a Jesús y en el corazón de muchos que no lo tienen, y pusieron su esperanza en un hombre, sea el que sea, del partido que sea, mañana lunes esa persona, ese uruguayo, esa uruguaya seguirá teniendo el mismo problema, seguirá teniendo la misma situación, seguirá teniendo el mismo dolor, la misma amargura, la misma dificultad, porque no es cambio de político lo que necesita Uruguay, no es cambio de gobernante humano lo que necesita Uruguay, no es un cambio de partido político lo que necesita Uruguay. Uruguay necesita que la iglesia de Jesucristo de Nazaret despierte y anuncie que solo Cristo transforma la vida. Solo Cristo. Si le vas a aplaudir al Señor, hermano, hacelo como si fuera la última vez. Mañana, hermanos, cuando sea lunes y nos enteremos definitivamente el conteo de votos y nos enteremos qué partido ganó, cómo quedó el tema, no va a cambiar nada en el corazón de Uruguay. Hello. Uruguay necesita conocer un Cristo vivo. Está acá la iglesia, solo Cristo, y cambia y transforma el corazón. Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a que le des like. También que opines acá abajo en la sección de comentarios sobre qué te pareció. Comparte con tus amigos, conocidos y familiares para que esta familia siga creciendo. Y sobre todo, suscríbete, activa la campanita de esta forma para que YouTube te notifique cada vez que subamos nuevo contenido. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga.